grabar entonces. Estoy grabando a partir de ahora. Bien, entonces, como les decía, copiar los códigos que están acá, los copian y los pegan en RStudio. Entonces yo lo que voy a hacer es, un segundo, voy ahora a cambiar la presentación hacia el RStudio y en RStudio ya yo tengo copiado ese código. Eso es. Un segundo. Estamos todos, ok. Bien, entonces vamos a partir, repito, estamos haciendo lo que se llama un análisis de componentes principales. Vamos a partir con algo que ya habíamos hecho, pero nuevamente como para refrescar. En principio, el ejercicio 1 consiste simplemente en decir, haga un análisis de componentes principales para el caso de la data de los billetes que ya habíamos hablado. Recuerden que los billetes correspondían a ver si los tengo por acá, es un billete suizo, entonces tiene ciertas mediciones. Repito que esto ya lo habíamos hecho, pero ahora voy a usar algunas técnicas nuevas, digamos, no técnicas nuevas, sino ver formas distintas de hacer un análisis de componentes principales con un ejemplo conocido. Por eso es que voy a repetir un poco esto para refrescar el tema. Esto es una dataset que tiene 200 datos, 200 observaciones, y las observaciones se basan en simplemente medir algunas dimensiones, algunas, digamos, algunas cosas que tiene el billete, digamos. La diagonal, el borde interior, etcétera, etcétera, y que se reflejan estas variables, que son 6 variables. Por ejemplo, X6 es el tamaño de la diagonal, de aquí a acá sería X6. La altura del billete por la parte derecha, la altura por la parte izquierda, porque pueden estar deformes, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, existe la posibilidad de determinar si un billete es falso o verdadero midiendo estas dimensiones y cómo yo podría en principio utilizar las dimensiones del billete para predecir o determinar si un billete es falso o verdadero. Eso es lo que dice digamos, la dataset, en principio. No me interesa tanto, en principio, que sepamos concretamente qué significa cada una de las variables, pero sí más o menos tener una idea de que las variables representan dimensiones del billete. Eso es importante. La otra cosa es, uno puede decir lo siguiente, yo realmente necesito 6 variables para definir si un billete es verdadero o falso, o puedo tener una combinación de esas 6 variables que sean buenas para poder definir mejor o darme una mejor respuesta. Por ejemplo, quizás medir por separado cada una de las variables no sea tan interesante, o quizás a lo mejor sería bueno tomar, por ejemplo, la diagonal, restarle x2, por ejemplo, y esa resta es una nueva variable, pero quizás mejor que la variable cada una de ellas por separado. Entonces, la idea es cómo hago una combinación lineal de estas variables o unas pocas combinaciones lineales de forma tal que me aporte muchísima información sobre el problema que quiero resolver, que en este caso es distinguir entre un billete falso y verdadero. Entonces, en general, lo que quiero hacer es lo que hace justamente el análisis de componentes principales, es indicarte cuál es la mejor combinación lineal. Y eso es lo que hacemos, ahora regreso a RStudio, de partir de acá, y eso es lo que hacemos justamente usando análisis de componentes principales, que son los comandos que vienen adicionalmente. Entonces, primera cosa para poder avanzar, bueno, este primer comando que está en la línea 1 acá es simplemente remove. ¿Qué es lo que hace el remove? Es borra todo lo que tengan todas las variables que tienen guardadas, las borra para partir de 0. Entonces, si alguien tiene algo, haciendo esto se borraría todo lo que tienen aquí escrito, en principio. Y el segundo punto es, yo voy a colocar mi directorio de trabajo y espero que ustedes lo hayan hecho, porque si no colocan el directorio de trabajo, recuerden que es control enter cada vez, no necesariamente ponerse ni al principio ni al final del comando, donde quiera que aparezca el cursor, control enter resuelve el problema, digamos, simplemente se carga el comando. ¿Ok? Entonces, control enter, ya yo estoy en set working directo, para saber dónde estoy parado, puedo escribir, dime en dónde estoy get working directo. Get working directo significa dame el directorio de trabajo y aquí les va a decir dónde estoy parado. Entonces eso es una verificación adicional de que lo estoy haciendo bien, digamos, en principio. ¿Ok? Si yo quiero hacer una segunda verificación y quiero saber lo que tengo en ese directorio, escribo dir, y aquí yo, por supuesto, tengo un montón de archivos, ustedes no sé cuánto tendrán, pero porque todos los días se va llenando, o todas las clases vamos llenando algunos más. Pero estas son las verificaciones que uno hace en principio para saber que está bien. ¿Ok? Ya es algo que deberíamos haber tenido ya muy claro. Estoy haciendo simplemente más despacio para ir paso por paso.
Bien, la otra parte que nos queda es, bueno, primero cargar la data. Esta es una data que tiene extensión .dat. Nosotros fundamentalmente trabajamos con datos CSV, es decir, que se llama Comma Separated Public. Pero este es un tipo de dato que entiende bien R, que es .dat, que está separado por espacios. Entonces aquí leer una tabla. Entonces utilizamos en lugar de escribir read CSV, que es el que más usamos, decimos lee la tabla. Es un comando que tiene R para leer la tabla de números. Entonces eso tienen que haber descargado para que funcione. Tienen que estar en su directorio de trabajo. Tiene que estar bank2.dat. Chicos, yo estoy hablando y yo como no los veo porque estoy con cámara, qué sé yo, cerrada, si ustedes tienen alguna duda, ustedes pregunten, interrumpan, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Si no, sigo avanzando. Ok, entonces, datos, ya lo cargamos. ¿Aló? ¿Sí? Aparte, el certamen, creo, ¿es en grupos? Bueno, ok. Ya, bien, el certamen sí es en grupo. Si ustedes se fijan, podemos verlo quizás unos minutos al final, pero como están tan urgidos con las preguntas, o sea, con la respuesta al tema, sí. Si ustedes se fijan, voy a hacer un pequeñito alto acá para aclarar algunas dudas. Un pequeñito alto, segundo. A ver dónde estoy. Voy a entrar acá. Bien. Bien, estoy en Canvas. ¿Dónde está el trabajo? En tareas. O sea, cuando ustedes entran a tareas, ¿sí? Ok. Aquí tengo muchas cosas, porque son de muchas cosas. Entro a certamen. El certamen 1 tiene arriba, tiene unas instrucciones básicas que son muy, muy, muy importantes. Muy importantes porque en realidad es el que le va a dar la nota al principio. Entonces, las primeras instrucciones básicas que hay que leer para poder resolver los problemas es que la respuesta tiene que incluirse en un documento Word y que hay que guardar en el documento con el siguiente título, nombre y primer apellido de los integrantes, es decir, es en grupo. Esa es la primera cosa que me doy cuenta, ¿no? ¿Ya? Hay que hacer un solo informe por grupo, uno solo, y en el interior también tienen que estar los nombres de los integrantes. Y dice que hay 3 integrantes como máximo. Ese grupo no puede ser mayor de 3, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. 4 personas automáticamente es un 1, ¿sí? Es un problema de que se distribuya correctamente la tarea que hay que resolver. Entonces, ahí está. Aquí hay una serie de declaraciones que son importantes. Los códigos hay que escribirlo, pero se escriben en un anexo, no directamente en la respuesta, a menos que la pregunta diga exactamente, coloque el código acá, digamos, ¿no? Okay. Las imágenes son importantes porque cada vez que se pide una figura, uno lo que hace es copiar la figura e insertar las imágenes. Entonces hay que guardar las imágenes o pegarlas, pero las imágenes no deben ser borrosas. Si son borrosas, punto de menos. ¿Por qué? Porque no se entiende lo que quieren decir. Entonces, y además lo que estoy tratando es que se vuelva un poco estético el informe, que el informe sea fácil de leer. Es un informe que ustedes le están dando a alguien y dando respuesta. Ok, aquí sobre las explicaciones, que todo tiene que Profe, ser... ¿Sí? ¿Te escucho? ¿quiere la imagen en el anexo o en la pregunta? No, 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 la pregunta. Si la pregunta le pide Ah, ya. alguna cosa como es, por ejemplo, aquí tenemos distintos problemas, ¿no? Filtre la región segundo. Filtre la región metropolitana, haga una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluir la gráfica aquí, ¿no? La imagen, ¿sí? Haga una gráfica de las curvas de movilidad en el tiempo, en el eje X tanto y en el eje Y tanto. Entonces hay que usar un ggplot a partir de la data que ustedes descargaron, donde la aesthetic X va a corresponder a los índices, al tiempo y el otro a los índices de movilidad. Entonces eso es lo que hay que trabajar. Y cada una de estas cosas se van colocando acá. Entonces, repito, cada vez que uno pide una imagen, ustedes la colocan acá. Eso es, o sea, las imágenes se están acá. ¿Dónde hay que colocar los códigos? Al final colocan anexo problema 1 y escriban 1, este es y escriben los códigos. ¿Sí? Eso para comprobar que está todo correcto, etcétera, etcétera, en principio. Eso es lo que a grandes rasgos hay que hacer, ¿no? Todo tiene que ser explicado, es decir, con breves frases, ¿no? Es decir, cualquier cosa que hagan, la respuesta, ustedes escriben una frase explicando. La idea es que muestren conocimiento, que no sea llenarme de códigos o llenarme de figuras, sino simplemente ustedes explican con detalle lo que están haciendo sin que esto represente a escribir 10 párrafos para dar una respuesta que podría haberse dado en una frase o en una oración, digamos. Entonces esa es la idea, ¿no? Cuidar la ortografía y la redacción, que es muy importante para poder ser leído correctamente. O sea, todo el objeto es que el informe debe ser presentable.
y que uno entienda lo que está pasando o qué es lo que ustedes quieren mostrar. Entonces aquí están los problemas, son 3 problemas, pero 3 problemas que tienen 1, 2, 3, 4 y qué sé yo, y ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, y hay unas partes que además que traté de como dividir en pedacitos para que, no porque le da más trabajo, sino que les ayuda a responder a la pregunta, ¿no? ¿Ok? Los datos están acá, los links pueden descargarlos directamente desde R o desde Python usando un read algo, y eso le funcionaría directamente, lo pueden descargar, o si quieren descargarlo primero y después cargarlo desde su computador, también pueden hacerlo. ¿Ok? Listo, no sé si tienen alguna duda, pregunta, etcétera. Puedo continuar con la clase y después quizás al final de la clase también puedo alguna duda que quede. ¿Sigo? Entonces, ¿puedo seguir con la Sí, clase? yo creo que mejor, profe, sigamos con la clase y después al final, si hay Ya, dudas, ok. preguntamos. Gracias. No problema entonces. Seguimos entonces con los análisis de componentes principales, que por cierto, si ustedes se fijan, para terminar con esta explicación del certamen, en el certamen no hay ninguna pregunta que tenga que ver con análisis de componentes principales. Lo dejamos para el próximo, puesto que teníamos pocas clases sobre ese tema. Entonces, como les decía, voy ahora a salir a RStudio. Estamos viendo el análisis de componentes principales para los datos que corresponden a los billetes. Entonces, los billetes, cuando uno hace, por ejemplo, uno lo cargó y hace head de los datos, acá el comando head es para ver las 6 primeras filas, me doy cuenta de que aquí los nombres de las variables son, por defecto, si R no encuentra los nombres de las variables, le pone así variable 1, variable 2, variable 3 y escribe. Entonces, yo quiero cambiarle los nombres, solamente para indicar cómo se cambian los nombres, cambiarla por las variables x1, x2, x3, x4, etc. Y cuando ustedes llaman a los names de acá, ¿qué es lo que son los names de los datos? Justamente son los nombres de las variables. Eso es lo que significa el comando names, da los nombres de las variables. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué estoy haciendo? A los nombres de las variables, colócale entonces estos nombres y en R uno le pasa una lista a los datos o una lista se pasa usando este comando C entre dos, es como una columna, digamos, indica que es una variable lista formada por columna. Entonces, en R, C significa C entre paréntesis, es una lista. Entonces le estoy pasando una lista de nombres a los nombres que tengo acá. Entonces, cuando vuelvan a llamar a head, ustedes se dan cuenta que ahora ya no era B1, B2, sino que está aquí. Eso es lo que hay que hacer. Adicionalmente, yo sé por información, no es porque haya que hacerlo para otro dato, sino solamente para este, que la última columna debe corresponder a las etiquetas que le voy a dar a los billetes y yo sé que los 100 primeros van a ser verdaderos y los 100 segundos van a ser falsos. Entonces esta última le agrega la columna. Nuevamente, si hacemos un head, aparece una columna que se llama verdaderos, acá 100 verdaderos y 100 falsos. Aquí solamente me salen 6 porque estoy ocupando head en principio. Ok, hasta ahí era simplemente preparar la data, es lo que decimos preparar la data. Ahora vamos a hacer el análisis de componentes principales. Primer punto que hay que saber para hacer un análisis es que no puedo incluir dentro de mi análisis variables que no sean numéricas. Justo acabamos de introducir una variable no numérica en la última columna. Entonces, que le llamé etiqueta. Entonces, a esa variable es no numérica, está formada por variable carácter, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder hacer análisis? La excluimos. ¿Cómo la excluimos? Sabemos que si nosotros escribimos, por ejemplo, names de mis datos, nuevamente acá, me va a indicar que la última, si uno cuenta, son 6 más 1 es 7. Entonces, la columna 7 es la que tiene justamente la variable que no es numérica y por eso se la quitamos acá. Tomamos datos, coma, significa, si no coloco nada de esta coma, significa toma todas las filas y acá elimina la fila número 7. ¿Ok? Entonces, el comando importante para hacer análisis de componentes principales se llama PRCOM, o Principal Component, que básicamente es una reducción del nombre. Y este es el comando importante, PRCOM. ¿Qué le hay que pasarle al comando? Los datos. Sí, los datos numéricos únicamente. Y aquí yo tengo la opción de escalar mis números o no escalarlo. Escalarlo significa simplemente eliminar o sea, restarle el valor medio.
O sea, disculpa, no es restarle el valor medio, es dividirlo por la desviación estándar. Es decir, estoy escalando, la gran gracia que tiene escalar es que me permite eliminar la dimensionalidad del problema, es decir, si tienen unidades de medida, entonces cuando yo divido por la desviación estándar, todas mis magnitudes quedan sin valores, digamos, sin unidades de medida. En este caso no es tan importante, yo lo voy a dejar de todas formas como true. ¿Por qué no es importante? Porque todas las variables miden tamaño o básicamente longitud, tienen las mismas unidades. Pero es conveniente simplemente para poder tener digamos, en realidad yo siempre aconsejo usar escalamiento para poder mejorar la data y que quede más cómoda. No hay ningún problema si no en este caso en particular no hay ningún problema si lo dejan false en particular, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces PRCOM? Muy sencillo, le paso mi data numérica, eliminando aquellas columnas que son no numéricas, y le pido que lo escale. El resultado va a ir a parar a PROUT, acá. Es decir, el PROUT es un nombre que puse yo, digamos, PROUT, que es como lo que salió de los componentes principales. Entonces, se va a llamar, ustedes ahí el nombre pueden cambiarlo, ese nombre es up to you, digamos, depende de ustedes. Bien, ¿qué es lo que uno puede sacar de ahí en particular? Bueno, de PROUT puedo calcular las varianzas. ¿Por qué? Porque me permite calcular las desviaciones estándar y lo elevo al cuadrado. Recuerden que las desviaciones estándar, por ejemplo, si yo escribo names de PROUT, acá tengo todas las salidas que va a tener, o todo el contenido que va a estar guardado dentro de PRCOM. En particular, ¿quiénes son si yo escribo PROUT, pr.out, y escribo signo de peso para separarla, me voy a dar cuenta de que, por ejemplo, sdef, ¿qué cosa significa? Voy a dejar un espacio aquí para que se vea bien lo que estoy haciendo. Y hago esto, son las desviaciones estándar, básicamente de cada una de las variables que tengo. Yo tengo 6 variables, están acá x1, x2, x3, x4, x5 y x6, y estas son las desviaciones estándar de cada una de ellas, en principio. Eso es lo que tengo. Si yo lo elevo al cuadrado, lo que voy a tener son las varianzas, en principio. ¿Okay? Perdón, estas no son las desviaciones, estas no son las desviaciones estándar de las variables x1, x2, son las variables que ya han sido escaladas, porque recuerden que la escalamos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esto, y si yo lo elevo al cuadrado, voy a guardar, recuerden que si yo elevo al cuadrado la desviación estándar, lo que obtengo es la varianza. Entonces aquí tengo la varianza, ¿ok? Entonces, si escribo pr.var, lo que se van a dar cuenta es son los mismos valores pero elevado al cuadrado, que corresponden a cada una de las varianzas en general. Entonces, ¿qué son esas varianzas? Son las varianzas que me explican las nuevas variables. Las nuevas variables son lo que se llaman los componentes principales. Y en particular me está indicando que la varianza explicada por el primer componente es 2,9, después 1,27, y observen que va disminuyendo. Es decir, el primer componente explica una gran parte de la varianza, pero para yo darme cuenta de eso, lo que voy a calcular son las fracciones. Es decir, voy a tomar la varianza explicada por cada uno de ellos y dividirlo por la suma total de las varianzas. Entonces eso me permite hallar una fracción. Por ejemplo, si escribo P, B, E, lo que tengo es que el primer componente me explica el 49%, el otro el 21%, el 14%, el 7% y así sucesivamente. Esos son los porcentajes de varianzas explicadas por cada uno de los componentes, es decir, me está indicando, es un indicador de cuán importantes son los componentes en orden decreciente, digamos. Entonces, para verlo gráficamente, puedo hacer esto. Y me dice lo siguiente, o sea, el primer componente, que es el primer componente, me explica el 49%, o el segundo componente explica como el 20 y tantos %, y así, disculpe, el 2%, perdón, el 21%, y así sucesivamente hasta que el último componente explica muy poquito. Entonces las variables importantes son el primer componente, el segundo, el tercero, etc. Otra visión es acumular los numeritos, es decir, el primero es 0,4, es decir, y si le sumo el segundo voy a estar en aproximadamente, no sé, más del 60%. Y si me quedo con las 3 primeras variables, ya estoy explicando más del 80% de mi varianza de mis datos. Es decir, puedo botar estas variables, no me importan, y quedarme con estas 3 nomás, digamos.
Entonces estas tres variables que corresponden a las variables 1, 2, 3 son mucho mejor que las variables que teníamos antes. Una forma mejor de visualizar la importancia es usando, haciendo un plot de diagrama pie, como un diagrama de torta. Entonces el diagrama de torta que me permite hacer, por ejemplo, esto es lo que voy a hacer ahora, hacer una visualización de las varianzas explicadas, pero para hacerlo necesito tener instalado Plotly, que creo que ya lo hemos instalado varias veces. ¿Okay? Entonces, agrego las etiquetas, me voy a fabricar un data frame para hacer un dibujo con Plotly. Entonces, primera cosa es indicar las PS1, PS2, PS3, las etiquetas de los... Y después fabrico esto. ¿Y qué es lo que hice? Pues fabriqué una tabla donde la primera columna son los nombres de las variables, de los 6 variables, y la segunda columna son las varianzas explicadas por cada una de ellas. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ahora lo voy a colocar acá en Plotly. Y Plotly me hace justamente algo interesante, me permite ver ya de manera mucho más visual los componentes que explica, o sea, la varianza explicada por cada uno de los componentes. La gracia que tiene todos estos comandos que estoy indicando es que ustedes solo deben de cambiar la data, básicamente. No hay que cambiar mucho. Básicamente aquí tienen que cambiar la data, evidente para cada data, y los comandos son reusables. Pueden reusar los comandos, no tienen que reinventarlo. Y por eso es que me demoro explicando en detalle cada una de estas cosas, porque en realidad lo único que hay que hacer es cambiar datos, nada más, no es mucho, y pueden, repito, usarlo para resolver problemas mucho más complicados que este, digamos. Entonces, en principio, ¿qué es este diagrama? Este diagrama me dice cuán importante es cada componente. El primero, un 49.1%, el segundo, 21.3%, y el tercero, 14%. Y los demás que están acá ya no explican tanto el problema, por lo tanto, mis 3 componentes son lo mejor que hay, digamos, para poder resolver el problema. Nuevamente, la pregunta es ¿por qué uno quiere disminuir el número de variables? Bueno, es básico, quiero disminuir el número de variables porque yo quisiera graficarlos. Quiero hacer un gráfico, y hacer un gráfico con 6 variables es más difícil que hacerlo con 2 variables o con 3. Entonces, hagamos un gráfico un poquito más sofisticado, y para eso sí requieren de tener un paquete que se llama GG45. Creo que también lo habíamos bajado en la clase pasada. Entonces, cargo GG45. Estos son mis datos, nuevamente. Bueno, voy a una librería de Príncipe para manipular los datos. Y nuevamente, no lo necesito, pero voy a usar nuevamente para que, si ustedes quieren usar esto como un capítulo aparte, literalmente voy a hacer lo mismo que antes, digamos. Voy a tomar PRCOM, datos, eliminar el 7 y escalarlo y guardarlo acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo, si se fijan, es tomar las desviaciones estándar, dividirla por la suma, pero la multipliqué por 100 para que me dé los porcentajes. Es decir, es lo mismo que tenía antes, pero ahora son porcentajes. Repito, es lo mismo que tengo arriba, pero esta es otra forma de visualizar el problema. Aquí me creo un data frames nuevamente. Si uno escribe head PDF, lo que va a tener es primer componente, segundo componente y la etiqueta. Y lo que vamos a hacer es lo que se llama un diagrama de dispersión. Es decir, un diagrama de puntitos. Entonces aquí tenemos los puntitos que están coloreados por, básicamente están coloreados por si es falso o verdadero. Eso es lo que hace este comando que está acá. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que de alguna manera me doy cuenta de que estas dos variables distinguen, como que para el lado derecho están los verdaderos y para el lado izquierdo están las variables que son, qué sé yo, o sea, los billetes falsos. Entonces, básicamente este sistema me permite hacer un diagrama de dispersión y distinguir que efectivamente las variables que tengo son buenas para poder, justamente, valga la redundancia, distinguir entre billetes falsos y billetes verdaderos. Entonces, son 2 buenas variables. La gracia que tiene estas variables es que solo son 2, nada más, PC1 y PC2, no son 6 variables. ¿Ok? Bien, entonces, un poquitito más, ahora, ¿qué tal si yo quisiera hacer un dibujo tridimensional? Porque si ustedes se fijan, hay un pequeñito detalle, hay algunos pequeños detalles acá, ¿no? ¿Cuál es el pequeño detalle? Que hay, por ejemplo, este que está acá, que es medio verdoso, qué sé yo, es un billete verdadero, pero está como metido dentro de los billetes falsos. Entonces, como que esas 3 variables todavía tienen un cierto nivel de solapamiento, no sé, es decir, que como que no son capaces todavía de distinguir ciertos billetes. O sea, son buenas variables,
pero no distinguen 100%. Ahí puedo equivocarme, ¿no? Por ejemplo, esta está muy pegada también. ¿Se entiende, no? Que hay algún problema que todavía yo puedo mejorarlo. ¿Qué tal si hago un diagrama de 3 dimensiones? Es decir, que utilice 3 variables o 3 componentes principales en lugar de 2. Y eso es lo que hacemos con este nuevo, digamos, o esta nueva visualización. Simplemente agregamos ahora 3 componentes, el PC1, el PC2, el PC3, y usamos Plotly, que nos permite hacer un diagrama de 3 dimensiones. Este es un diagrama ahora en 3 dimensiones, que además me permite mirarlos desde distintos puntos de vista y me doy cuenta de que efectivamente hay 2 grupos claramente. ¿Bien? Y lo que no podía ver en 2 dimensiones, es decir, si lo veo desde arriba, PC1 contra PC2, hay como varios que están como solapados. Pero si tomo 3 componentes me doy cuenta que efectivamente no están solapados, sino que están separados. ¿Por qué? Porque ahora tengo 3 dimensiones para ver el problema. Por supuesto que si yo quisiera, la mejor solución es verlo en 6 dimensiones, pero como no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque estoy limitado matemáticamente o limitado biológicamente a ver solamente 3 dimensiones, mi única opción sería entonces tratar de reducir la dimensionalidad del problema para poder echar una mirada al problema mejor. Entonces, justo el único objetivo, no el único, sino uno de los objetivos más importantes del análisis de componente principal es poder hacer una visualización en pocas dimensiones, pero que sea eficiente. Y ahí me doy cuenta de que es eficiente separando el uno del otro. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de resolver el problema. Ahora, cuando tengo muchos componentes principales, en este caso eran 6 variables, pero imagina que tengo muchísimos. Entonces hay una mejor manera de visualizar la curva acumulada. Básicamente uno puede usar esto. Y en principio lo que tiene es ahora lo mismo que tenía antes, pero ahora con componentes principales, donde cada componente me explica el primero, el segundo, el tercero. Pero imagínense que tenga, no sé, 30 componentes principales de 1 millón de variables. Entonces, como lo estábamos haciendo arriba, era como un poco más manual, pero este de acá nos va a servir cuando tengamos muchos componentes principales, y ustedes van a tener un taller en la próxima semana, disculpen, esta semana, donde van a trabajar con genes o con datos genéticos que son alrededor de 6.000 variables, y por lo tanto no van a poder hacer, este es una buena visualización para poder ver mejor los componentes principales, porque se llama una curva y no necesariamente necesito hacerlo manualmente. ¿Por qué digo manualmente? Porque acá tuve que justamente inventarme si ustedes se fijan arriba, yo puse las etiquetas PC1, PC2, PC3, imagínate que tenga 80 de estas etiquetas. Tendría que estar escribiendo hasta la 80. ¿No? Entonces, esta es una forma rápida de hacer el dibujo, no es tan espectacular como los otros, pero sí ayuda mucho. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entendió hasta ahí cuál es el objeto y por qué estamos haciendo esto y cuáles son los principales hasta ahora visualizaciones? Pregunta, antes de seguir. No sé si están ahí, pero ese es el problema. Sí, profe. Magnífico. Estamos trabajando ahora con data mucho más grande. Sí, ahora exactamente. Ahora lo que pasa es que repito, es un ejemplo y eso que acabamos de escribir es cuando tenemos datos de muchas variables. O sea, aquí se ve como medio tonto porque son 6 variables únicamente y el dibujito tiene 6 puntos nada más. Pero cuando tengas muchísimos puntos, entonces esto te permite hacer una mejor visualización y no tan limitada como la que tenías antes. Ok, ahora viene un tema que es... a ver, un segundito antes de pasar a este tema, que sigo trabajando con esos mismos datos. Pero, ¿qué es lo que significa que hemos hallado los componentes principales? Algo habíamos hablado sobre esto. Creo que esto estaba rayado de la vez que trabajamos con ustedes, el tema. Pero básicamente, por ejemplo, el PC1, que aquí yo le llamo I1, es una combinación lineal de las antiguas variables. X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Es decir, dentro de I1, que sería lo que le llamamos en la gráfica PS1, hay una combinación de variables y fíjense que algunas de esas variables tienen coeficientes muy grandes. Coeficientes 0.768, coeficiente 0.5, comparadas con el resto. ¿Sí? Entonces, esas variables me están indicando de que de alguna manera la combinación X4, X6 tiene un aporte grande al primer componente principal, por lo tanto la resta, ¿por qué la resta? Porque uno está con positivo y otro es negativo. Como que esa resta intuitivamente me dice que si yo resto X4, que corresponde al bottom frame, y el X6, que corresponde a la diagonal, restando esas dos, tengo una mejor variable que las otras.
La correcta es a tomar la combinación lineal, en principio, esta combinación lineal es la correcta. Pero si yo no tengo ganas de hacer una combinación lineal, mejor me tomo la combinación de los dos. Es decir, cada vez que tomo un billete, mido su diagonal, mido x4 que corresponden al marco inferior, y lo resto y me da un valor. Y así hago para todos los billetes, en principio. Esos valores que tengo son una mejor variable que cada una de ellas por separado. Es decir, la resta de x4 menos x6 me va a arrojar una información mucho más potente que la diagonal sola o que el bottom frame solo, digamos, cada una de ellas por separado. El segundo componente principal tiene una especie de combinación, donde los números más grandes están en x5, en x6 y en x4. Es como si tomara, por ejemplo, x5 y le restara, ¿por qué? Porque este tiene más, y le restara x6 más x4. Es decir, si tomo una segunda combinación, tomando x5 y restando el x6 más x4, entonces esa variable es mucho más potente que las otras anteriores. Entonces, esas dos me dice que PC1, que es la primera combinación, es mucho más importante que el X2, y después esta va a ser mucho más importante que I3, que I4, I5, ¿no? Repito, yo le llamé I acá, pero esto significa PC1 y PC2. Yo lo estoy llamando variables PC1, PC2, PC3, etc. Entonces, repito, ¿qué son los componentes principales? Son combinaciones lineales eficientes de las antiguas variables que me permiten dar mejor información al problema que estoy resolviendo mediante la disminución de la dimensionalidad. O sea, yo necesito menos variables para explicar lo mismo que antes necesitaba 6 variables en este ejercicio. Por ejemplo, con 2 variables tengo mucha explicación. Bien, la magnitud de esa explicación me la da el diagrama de torta, por ejemplo. ¿Qué me explica cada uno de los componentes? Ese diagrama de torta es importante porque me está indicando cuánta varianza me está explicando cada una de las variables. ¿Ok? Bien, ahora otro de las cosas que yo puedo hacer es tratar de ver esto un poco más matemáticamente. ¿En qué sentido? Tener una visualización que me diga qué variables aporta mejor a los componentes principales. Esto se llama, necesito calcular las correlaciones que existen entre las variables antiguas con las variables nuevas. ¿Quiénes son las variables antiguas? X1, X2 hasta X6. Y las variables nuevas son PC1, PC2, PC3 hasta P6, hasta PC6. ¿Okay? Entonces, esas son mis variables. Yo necesito calcular las correlaciones que hay entre ellas. Entonces, como a mí me interesa solamente PC1 y PC2 porque son las más importantes, voy a calcular justamente las correlaciones que hay entre las variables X1, X2, X3 hasta X6 con PC1 y con PC2 y plotearlas. ¿Bien? Entonces, hay una forma visual de hacerlo. No voy a dedicar en el detalle. Repito que ustedes, ¿cómo pueden trabajar estos comandos? Cambian los datos acá. Lo único que tienen que hacer es, cuando lean los datos, eliminando después aquellas columnas que son no numéricas, se los pasan a X y simplemente ocupan estos de acá. Y lo que sí hay que hacer, yo lo que estoy haciendo es generando una gráfica, que ahora voy a explicar de qué se trata, y después con más detalle lo voy a hacer. Bien, esta gráfica es básicamente un diagrama de círculo que le dicen, o análisis de correlaciones de las variables antiguas con las variables nuevas. Las variables nuevas se llaman primer PC o PC1, y la otra variable son segundo PC en particular o PC2. Si ustedes se fijan en este diagrama, las variables antiguas están colocadas en algunos puntos digamos, de este plano. Y esto es un círculo unitario. ¿Cómo se interpreta esta visualización? Primero, las variables que están más pegadas al círculo, que tienen valor de correlación más cercano a 1, lo que están marcando acá son las correlaciones que tiene cada una de las variables con cada uno de los componentes. ¿Sí? Por ejemplo, X5 tiene un valor determinado de correlación que está acá con el componente principal 2, y cuando miro hacia abajo, esta es la correlación con el componente principal 1. Por lo tanto, la posición de estas variables me indica cuán fuerte es la correlación. Como este es un círculo unitario de radio 1, la correlación, lo máximo que puede tomar es el valor 1. Por lo tanto, aquellas variables que están más cercanas al círculo son las variables que más correlacionan, que más se correlacionan con los componentes principales y que tienen una correlación más alta. Por lo tanto, son variables que aportan más a cada uno de los componentes. Por ejemplo, a ver si me hago entender. Veamos, por ejemplo, el componente principal es el eje, PC1 es el eje horizontal. Este es el eje horizontal. De partida me doy cuenta que todo lo que tenga una componente horizontal grande
quiénes son los que más valores tienen o más componentes, disculpen, si fuese un vector, si yo proyecto, por ejemplo, este X4 hacia arriba, tiene un gran valor de PS1, y si proyecto el X6 hacia arriba, tiene un gran valor negativo, pero igual grande, me refiero en magnitud. ¿Sí? Un segundo, chicos. Ya. Ok, entonces, ahí me preguntan, en principio, porque es difícil cómo explicarlo, pero en realidad la gráfica cuando uno la entiende como que queda clarísimo en particular. Primera cosa, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Que mis variables estén más pegadas al círculo, porque ahí indican mayor grado de correlación. Segundo, ver quién tiene más aporte horizontal y más aporte vertical. Por ejemplo, X6 y X4 tienen una distancia vertical pequeñita, pero tienen una distancia horizontal muy grande. Entonces, fíjense que yo tengo X6 de un lado y X4 del otro, X4 positivo y X6 positivo. Si ustedes se fijan en lo que estábamos hablando anteriormente, acá voy a llegar. Yo les decía que la combinación, la resta de X4 con X6 es un aporte muy grande a la variable PS1 debido a los coeficientes que están acá que son muy altos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno lo puede ver gráficamente acá? Simplemente que una es positiva, otra es X6 y tienen distancias horizontales muy grandes. ¿Okay? Entonces, me está indicando que al componente principal, ¿quiénes contribuyen mayormente al componente principal número 1? X4 y X6. Como yo sé que el componente principal número 1, o el PS1, es el más importante, entonces la combinación de estas dos variables es la combinación más importante que tengo dentro de mis variables. Veamos el caso de PS2, por ejemplo, el componente principal 2. ¿Quiénes tienen mayores componentes verticales? X5 está más arriba, tiene un componente vertical muy grande, por lo tanto X5 en principio es una variable muy, muy importante para el componente principal 2, pero también X6 y X4 tienen porque están del otro lado, entonces la distancia vertical entre esta menos X6 y X4 es una variable que aporta muchísimo al componente principal número 2. Recuerden, X5 menos X6 y X4, y es lo que habíamos visto, por ejemplo, numéricamente acá, si ustedes se fijan, la combinación de X5 menos X4 y X6 es una combinación que aporta mucho al componente principal 2 y por lo tanto es la segunda combinación importante dentro de mis datos. Entonces es como esto te lo puede ofrecer entonces este grafiquito sabiendo en general. Por ejemplo, a partir de acá puedo decir que X1 no tiene ningún aporte sustancial. Puedo no considerar X1 como una variable que no tiene mucha importancia. ¿Por qué lo sé? Porque está cerca del centro, no está cerca del círculo azul. Entonces la variable X1 no aporta mucho. Mientras que la variable X6, X4 y X5, esas tres variables en sí mismas son variables muy importantes. Y las combinaciones que hay entre ellas aportan tanto a PS1 como a PS2. X2, X3 está también alejada. Son quizás importantes, pero no tantos como lo son X5, X4 y X6 y las combinaciones que hay con ellos. No sé si quedó claro qué es lo que aporta esta gráfica. Sí, profe, al menos yo quedé claro. Ok, entonces, recuerden que esto es como una interpretación que uno da de una visualización. Las visualizaciones sirven para justamente dar interpretaciones y encontrar patrones. El objeto del curso en general es simplemente que uno sea capaz de encontrar algún patrón en la data sin tener que ver una tabla de números. Básicamente, sin partir de que yo lo que tengo es una tabla Excel, ¿qué aportes puede dar? Entonces, ya yo voy obteniendo, empiezo a modelarle mis datos y empiezo a darme cuenta de que efectivamente ya hay combinaciones de variables que son más importantes unas que la otra y que me aportan al problema de mejor manera. Entonces, yo diría que la primera herramienta de modelado que hemos dado se llama análisis de componentes principales y que permite disminuir la dimensionalidad de mi problema para poder entender mis datos. Ese es como el objeto. No siempre es tan claro o no siempre es claro y hay que demorarse un ratito haciendo interpretaciones a partir de los datos. Porque son visualizaciones, no estamos haciendo nada como física que dice F es igual a M por A y eso es una regla y una ley. No es una ley, esto es una visualización. Y por lo tanto, cada visualización hay que interpretarla. Y esa es la parte mala de este asunto. Entonces, lo bueno que tiene el asunto es que todos esos comandos que yo escribí aquí arriba son todos reutilizables. Hay que cambiar los datos, hay que cambiar, por supuesto, el número de componentes principales que uno va a trabajar,
pero por lo general PS1, PS2, PS3 es lo que uno tiene más a rango. O sea, más para poder trabajar. Entonces, con eso termino el ejercicio que corresponde a esta dataset. Vamos a hacer un ejercicio parecido, pero con un poquito de más visualizaciones, pero para otro conjunto de datos que se llama Geopol. Entonces, para eso tienen que descargar, como les decía, descargar el archivo donde estamos. Voy a ir a módulos, indicarles si no lo han hecho ya, en el módulo semana 6. En semana 6 tienen un conjunto de datos que se llama geopol.csv. Por favor, si no lo han descargado, descárguenlo y guárdenlo en su, digamos, en su directorio de trabajo. Entonces, acá. Entonces, tomar esto y descargarlo. Y me dicen, porfa, si ya lo tienen descargado para poder hacer el ejercicio número 2, que en pocas palabras dice, haga un análisis de componentes principales para la dataset correspondiente a Geopol. Mientras ustedes van descargando, yo les voy explicando de qué se trata esta data. Primero es una data antigua, una data que se utiliza para probar que efectivamente los componentes principales pueden aportar alguna información y por lo tanto es una data no reciente, no como lo que tienen ustedes ahora, por ejemplo, en el certamen, donde en el certamen son data reciente, data de utilidad práctica al momento. Entonces estos son datos como para poder ir entendiendo las herramientas. Entonces este dato es una data real, pero de los años 80 y algo, que corresponden a información de los países, información geopolítica de los países. Entonces, entre las variables aparece país, por supuesto. Voy a hacer lo siguiente. Si yo toco lo de arriba, RM, este que está acá, lista, lo que voy a hacer es borrar todas las variables que están acá. Puedo también hacerlo usando el borrador, que es una escobita que aparece acá y queda limpio para empezar a trabajar con otro dataset. Voy a cargar ggplot2 y librería plotly, pero creo que ya lo tenemos listo. Esto no es necesario, si ya lo hicimos en el ejercicio de arriba, pero por completitud lo voy a hacer. Okay. Voy a cargar la data acá y observen que ahora mis datos, un pequeñito detalle con los datos, no sé si ya lo descargaron, antes de explicar qué significa cada una de las variables. ¿Lo tienen listo el documento? Geopol. Ahí me dicen cuando lo tengan listo, por favor. Ya. Se supone que vamos a hacer algo muy similar a lo que hemos hecho, pero quiero ilustrar cómo cambian nuestros comandos de arriba usando otro dato. ¿Qué es lo que tendría que fijarme yo para reutilizar todos los comandos que teníamos arriba y agregarle otros nuevos también, otros que podemos trabajar? Entonces, primera diferencia en que esta data es un documento CSV, es un coma separated value, no es un punto .dat como el de arriba. Bien, para leer CSV utilizo read CSV, no read table como habíamos hecho anteriormente. Y aquí cuando utilizo read CSV tengo que generar una serie de opciones adicionales, ¿no? Para poderlo hacer. Primero escribo el nombre de mi dato, se llama Geopol. Le digo que hay un encabezamiento. Ahora observen que por lo general habíamos trabajado con separación con coma y decimal con un puntito. Aquí cambiamos. ¿Por qué cambiamos? Porque esta data Geopol viene de un documento Excel. Y Excel hace, cuando ustedes le piden a Excel que guarde como coma separated value, así guardar como, y colocan CSV, realmente no se separa por coma, se separa por punto y coma. ¿Por qué? Porque la coma la utiliza Excel para hacer los puntos decimales, es decir, los números en Excel no se escribe 10.3, se escribe 10,3, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo un documento que ya yo lo guardé, o lo utilicé, o lo salvé, o manipulé usando Excel, definitivamente no lo voy a poder cargar en R a menos que cambie la forma de la separación y el decimal. Entonces esto es importante, ver la procedencia del documento y no perderse después en el problema. Si ustedes por casualidad, como están acostumbrados a trabajar con Excel más que con R, deciden abrir el documento, hagan alguna manipulación del documento y lo guardan, entonces van a tener un problema de que van a tener que cambiar se los advierto por si acaso les ha pasado porque, no sé, hay una tendencia a abrirlo con Excel primero, en particular. De hecho, si uno hace doble clic sobre el documento que descarga, se va a abrir el documento Excel.
Si no manipulan y no guardan el documento, no se afectó el documento. Pero si lo guardan, van a tener problemas para cargarlo en R, a menos que, repito, cambien acá. Entonces es una advertencia importante para poder, para no llenarse de errores después y mandarme mail diciéndome, profesor, no entiendo, no me funciona nada. ¿Ok? Entonces ese es un tema importantísimo de cómo cargar los documentos. Entonces eso es lo que hago. Cargué los documentos y me dice acá que tengo 41 observaciones con 11 variables. Y pregunta si llegaron hasta acá o no, si ya tienen aquí el head. Sí, pero profe, una pregunta. La Plotly, ¿qué paquete tenía que instalar? Disculpa, no te escuché de nuevo, no te entendí. Para usar la librería Plotly, ¿qué paquete tenía que instalar? ¿El GOP? No. Tienes que instalar lo mismo que como se llama. Entonces, ustedes escriban, por ejemplo, install acá, install package, pero la importante es colocarlo entre comillas. Los install packages se escriben así y escriben el mismo nombre, Plotly. Esto. Entonces, este es el que permite instalarlo. Si no les va a indicar no lo tienes, digamos. Entonces, hay que instalarlo. Y después que termine de instalarlo, como ya yo lo instalé, ya no lo instalan nunca más. Yo de hecho lo voy a comentar para no volver a instalar, porque si vuelvo de nuevo a pisar, él te va a volver a instalar a pisar el documento, digamos, el comando, te vuelve a instalar y eso es importante no hacerlo más. Eso se hace una vez nomás. Entonces, install package Plotly. ¿Ok? Entonces, lo primero es eso. Instalar así, tal cual. Escribirlo. Una vez que se instaló, debe salirte un montón de líneas rojas acá que se está, digamos, instalando. Entonces, está acá el Plotly. Me permite, es un comando, o sea, es un paquete que me permite darle cierta interactividad de hecho, a la gráfica. Ustedes pueden entrar escribiendo simplemente en Google, escribir Plotly, R, y los va a llevar a una galería donde ustedes pueden ocupar muchísimos comandos que tienen ellos y muchísimas cosas ya preelaboradas para hacer diagramas y visualizaciones verdaderamente sofisticadas. Digamos, Plotly es una de las más famosas librerías de visualización que existe tanto para Python, porque también tienen Plotly Python y Plotly R. Entonces pueden ocupar esa Plotly con detenimiento. Yo lo estoy ocupando y, por ejemplo, el diagrama de los puntos en 3 dimensiones se hizo con Plotly, digamos, para poder visualizarlo de mejor manera. Entonces, interesante Plotly. Como nosotros trabajamos, ggplot es una gráfica, hace visualizaciones pero bidimensionales, es decir, todas las gráficas bidimensionales, y también es fantástica porque si uno quiere hacer un paper, o me refiero a hacer un artículo científico o hacer un reporte científico y publicarlo, entonces ggplot tiene temáticas interesantes, tiene temas que corresponden a cada una de las revistas, la revista Science, la revista Nature, o sea, uno puede mejorar sus gráficas y cada revista tiene como un tema asociado a ggplot. Entonces uno quiere publicar algo, un reporte importante, y eso es una buena forma. Entonces las dos librerías que vamos a ocupar fundamentalmente en R son ggplot y Plotly. Son las dos librerías de visualización. En Python lo que usamos es una cosa que se llama Seaborn, que es justamente el análogo de ggplot. ¿Ok? Entonces, ahí me demoró un ratito para explicar por qué necesitamos estas dos librerías. Por lo general siempre las estoy ocupando para hacer monos y visualizaciones. Bien. Profe, Sí, vale. para la prueba tenemos que exportar el Plotly, que tiene que funcionar en el Word. No. En el Word, una vez que ustedes pegan algo en el Word, es una imagen. No va a quedar nunca móvil. No hay interactividad en Word. Entonces, yo les recomiendo, Plotly no es tan importante para hacer el informe. Plotly es mucho más importante cuando tú vas a hacer una página web, por ejemplo. Entonces ahí sí tú puedes guardar una imagen interactiva. De hecho es así, digamos, tú puedes colocar. Entonces, ggplot es el que van a utilizar más para hacer el diagrama. Los diagramas, porque son diagramas fijos que se pegan en Word. Word no tiene la capacidad de interactividad. Desafortunadamente no. Tiene muchas cosas buenas, pero no esa. No, el Plotly solamente sirve para, funciona bien cuando lo vemos acá en R y funciona bien en páginas web, por ejemplo. Documentos web o cosas así. Ya, eso sí funciona muy bien. Ok, entonces, además, no sé, hay imágenes de Plotly que son interactivas, pero que uno puede también simplemente usarla como imagen después, digamos. Bien. Acá cuando ustedes hacen un diagrama Plotly, aparece en Viewer. No sé si Viewer, por ejemplo, si se fijan, yo tengo en Viewer acá. Esto es un diagrama de Viewer, acá con una imagen
que es simplemente una imagen que es interactiva en el sentido que si yo pongo el cursor, se va viendo el valor, digamos, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho la vez pasada. Ahora, yo puedo exportar esto o puedo puedo exportar acá usando este comando que está acá y puedo guardarla como una página web, save como página web esta imagen y queda bonita, queda como página web. Pero para el efecto del certamen, yo lo que puedo indicarles es que copie esto como un clipboard, así como copiarlos copiar la imagen y pegarla a partir del copy. ¿Ok? No sé si se ve algo cuando yo aplico esto, porque realmente, a ver si, perdón. Yo cuando hice, si ustedes hacen acá exportar, les va a quedar, a ver un segundito, una de las opciones que tiene es copy to clipboard, ¿no? Acá. O salvar como una imagen también pueden hacerlo. La otra cosa es hacer simplemente un zoom. ¿Ok? Voy a aplicar un zoom, un segundito. Cuando hago, me perdí acá, ya, cuando hago un zoom, lo que van a ver es esto. Y ustedes simplemente pueden hacer una captura de pantalla a partir de acá. Si su computador tiene una buena resolución, la captura de esta imagen va a ser muy bonita, digamos. O sea, bonita me refiero en el sentido de que se conserva la resolución. Entonces, esa es otra forma de resolver el problema. En vez de copiarla, simplemente hacer una copia de esto, una captura de imagen o un pantallazo de esto. Desafortunadamente, Windows, si tienes un Mac, lo hace mejor. El trabajo con imágenes de Mac es mucho mejor que Windows. Y Windows hace imágenes borrosas, a menos que tengas un computador más o menos con una buena resolución. Si la resolución es mala, la imagen que va a quedar con una captura de pantalla va a ser borrosa. ¿Okay? Pero, profe, entonces cuando uno exporta la imagen, como con el botón de exportar, no sacando un pantallazo, Sí. ¿va a quedar igual con la resolución del computador o cómo es eso? No. Si uno hace exporta, va a quedar con la resolución que tú le digas acá, digamos, no con la del computador. Repito que tú puedes hacer yo habitualmente hago eso, tomo un zoom y el zoom después hago una captura de pantalla del zoom, pero toman la resolución de la pantalla que tengo. Pero si ustedes lo hacen directamente acá, por ejemplo, con exportar y salvar a tu clipboard, así, no toma la resolución de lo que está, o sea, de la imagen que está calculando acá. Entonces, es mucho mejor. Entonces, yo les aconsejo, si los pantallazos salen borrosos, entonces utilizar salvar como imagen o simplemente copiar a clipboard. Entonces, salvar como imagen, ahí le va a decir si lo quieres en PDF, le va a pedir la dimensión de la imagen. Entonces, puede ir ensayando hasta crear una imagen decente, digamos. No sé si me respondo. Sí, perfecto, perfecto. Ahí cuando ponemos guardar imagen, nosotros podemos elegir la resolución. Exactamente, ustedes eligen resolución, el tamaño del que va a tener la imagen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Repito, si tienes un buen computador con una captura ¿en qué sentido? Que tiene una buena resolución. Entonces, los Mac en este caso son superiores porque tienen mejor resolución, en cuanto a imagen me refiero. Y los Windows siempre tienen ese problema. No sé por qué salen borrosas las imágenes, como que la resolución de pantalla no es muy buena. Entonces, los pantallazos siempre son borrosos. No sé por qué salen borrosos en Windows. Y el documento se ve bastante horrible y feo cuando uno lo quiere leer después. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que utilicen Export, acá exportar y salvar como imagen y guardar una imagen decente. Esa es una de las cosas. ¿Okay? Prueben también con copy to primero antes de imagen, porque no necesariamente guarda la imagen en el archivo, digamos, sino que lo guarda directamente en memoria y después lo puedes pegar. Es como un copy-paste. ¿Sí? Entonces podemos usar primero y después a ver cómo les queda. Si pone copy to clipboard, ¿se lo va a copiar como está ahí en la imagen chiquitita? No, ustedes pueden hacer lo mismo. resolución? Mira, voy a marcar copy to clipboard, pero me va a salir una pantalla que ustedes no están viendo. Perfecto. Igual la pregunta de la resolución. Y aquí les va a preguntar, no sé si están viendo lo que salió o no. No. Sí, se ve. Igual le pregunta la resolución, es como igual que guardarla, Entonces pero tú puedes ir modificando acá y de ahí te das cuenta que se va cambiando aquí la resolución que ustedes quieren poner, digamos, ¿no? Pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Bien, entonces van viendo hasta que, y lo único después le piden aquí copy plot y automáticamente se copia, no aparece en archivos, sino que se copia en la memoria y eso lo pegan directamente en el documento. Y sale bastante bien, depende de la imagen que pusiste acá, va a depender mucho de la altura y la amplitud que estáis tomando. Eso.
Pero prueben un rato a ver cuál les queda mejor. Sí. Y una vez que descubran cuál es el que mejor les quede, ya lo repiten constantemente. Ya no necesitan hacerlo más. Una vez experimenten nada más. Eso es el tema. Okay, entonces, como les decía, estamos con otro archivo, digamos, que se llama Geopol, que corresponden a, digamos, características geopolíticas de los países. Entonces, la primera variable es el país, que está escrito aquí con siglas como Afganistán, Argelia, etcétera, 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 o no sé lo que es no sé, tendría que verlo a la anotación, no es un problema, no es algo que me interese por el momento, pero está bien. Ok, entonces aquí está la población, pero hay otras que son un poquito más raras de entender qué es lo que son estas variables, y aquí traté de hacer una especie de diccionario, eso se llama, esa es la jerga en análisis de datos, uno dice, ya, deme el diccionario de las variables. Entonces, diccionario es el siguiente, ¿no? El incremento del Producto Interno Bruto por habitante se llama así, GIPT, este es el incremento, ¿no? Que es Gross Internal Product per Habitant. Entonces, este es más o menos esto. La tasa de aumento de la población es esto. La tasa de población urbana, cuánto hay población urbana, la tasa de analfabetismo, la tasa de estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. En particular, me pasa exactamente lo mismo que con los billetes. Sé que hay una serie de variables, no me las quiero aprender de memoria, solamente quiero indicar que hay un conjunto de variables y que cada una, cuando voy a hacer la interpretación o explicar, tendría que acudir al diccionario para explicar mis variables. Entonces, eso es una cosa importante, digamos. Si yo voy a explicar una pregunta, entonces me fijo en el diccionario y respondo no diciendo que la variable x1 es buena o es mala, sino que qué es lo que significa x1, o en particular, ¿no? Entonces eso lo hago a través de lo que le llamamos el diccionario. Ok, como les decía, ya yo cargué mis datos, pero para no trabajar con estas variables como GIP, RIPO, RUPO, etcétera, que son medias raras, voy a cambiarlas a x1 hasta x10, porque son 10 variables. Eso es lo que voy a escribir. Primero, tengo una variable que no es numérica, que se llama país. Esta variable es categórica. Entonces, lo que voy a hacer para no eliminarla, lo que voy a hacer es pasarla a row names. Si ustedes se fijan alrededor del documento hay hay unos numeritos que están acá. Estos se llaman los nombres de las filas o row names. ¿Sí? Los row names son los nombres de las filas. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a colocar en cada numerito de esto, voy a colocar el país. El país lo voy a colocar en 1, este lo voy a colocar en 2, este lo voy a colocar en 3, etc. Y voy a eliminar la columna país. Eso es lo que hago acá. Entonces, una cosa importante, no necesitan cambiarle los nombres si no quieren a las variables. O sea, no intenten hacerlo siempre para todos los casos. Hay veces que es mejor quedarse con los nombres originales. Esto lo estoy haciendo porque, digamos, puedo, porque quiero hacerlo esta vez. Pero no intenten como hacer cambios de nombre si no lo necesitan. O sea, solo cambien los nombres que ustedes requieren cambiar en el momento. Entonces, repito, es importante porque me he dado cuenta que en otras tareas, sin necesidad de cambiar los nombres, igual pasan por este trabajo de estar cambiando nombres, cuando en realidad no es necesario. Entonces, ¿cuándo lo quiero hacer? Cuando ustedes lo estimen conveniente. Es decir, acá no hay una regla. La regla es simplemente que sea cómodo el trabajo. Nada más que eso. Ese para que tengan idea de no necesariamente tengo que cambiar o repetir este comando siempre. ¿Ok? Entonces, importante eso. Ok, entonces lo que hice fue esto. Aquí sí lo voy a hacer. Y cuando llamo nuevamente a head, se dan cuenta de que arriba ya no tengo las variables que tenía antes, sino que tengo x1, x2, x3. Y en lugar de escribir 1, 2, 3, 4 acá, ahora tengo los nombres de los países, en principio. Tengo los nombres de los países acá. Y ahora el R no va a considerar en el análisis los nombres de las filas. Lo que considera en el análisis son las variables nada más. Entonces tengo 10 variables, si ustedes se fijan, todas las variables son numéricas. Y como son numéricas, yo puedo, en principio, trabajar con todas ellas si quiero. ¿Ok? Me refiero al caso de análisis de componentes principales. Ok, entonces vamos a hacer un análisis de componentes principales y el comando principal, como les decía antes, se llama prcom. Voy a colocar datos, pero ustedes obsérvense ahora que yo hice algo como que igual son todas numéricas, pero yo le quité la primera columna. La primera columna corresponde a la población. X1, si ustedes se fijan, corresponde a la población. Population, ¿no? Population en general. ¿Ok?
La quité por una razón, básicamente. Pueden dejarla y hacer el análisis con la población, nada me dice que lo contrario. Pero la idea es importante. Acá no se ve muy bien porque todavía hay muchas variables, son 41 datos. Ok, vamos un segundito nada más para indicar algo interesante, nada más. Datos. Ok, no sé si ven los datos acá, pero, por ejemplo, fíjense que es antiguo esta data porque está con la India. La India tiene 810 millones, porque está en millones de habitantes, ¿no? 810 millones. Y China en alguna parte debe estar por ahí, no sé si que es una... Acá está China, ¿no? Ok, entonces si ustedes se fijan, hay dos países que tienen una enorme cantidad de población comparativamente con el resto. Por lo tanto, esa variable está un poquito como desfasada, digamos. ¿En qué sentido desfasada? En el sentido de que va a decir que están todos los países que se parecen a China y todos los países que no se parecen a China. Entonces, dentro de China va a estar países como la India o países con grandes poblaciones, etc. Y puede ser que esa variable me determine en orden de importancia, que sea más importante que cualquier otra variable. Entonces, yo puedo regular qué variables yo quiero incluir en mi análisis para determinar qué variable importante es. Yo sé que la variable población es importante, pero yo quisiera ver los otros factores socioeconómicos, los otros factores geopolíticos, distintos de la población. Por eso partí eliminando población, partiendo de que voy desde 2 hasta 10 y no desde el 1 hasta el 10 como debería ir. Si yo quiero hacer, puedo hacer dos estudios, uno que incluye la población y otro que no incluye la población. Para los efectos de este trabajo voy a no incluir la población. ¿Para qué? Para ver si otras variables aportan más o no, más o menos dentro del problema. Y después quizás a lo mejor me gustaría analizarlo con la población para ver cómo la población influyó en el resto de las demás variables. No sé si me hago entender. Lo que estoy tratando de decir a grandes rasgos es que yo no tengo que ser automático, sino que tengo la libertad de elegir cosas. Es decir, voy a analizar todas mis variables salvo la población. Y eso lo puedo hacer. Y voy a partir de ese trabajo. No necesariamente tengo que ser, voy a considerar todas las variables. No, yo puedo elegir qué análisis quiero hacer. ¿Ok? Entonces, repito, voy a partir eliminando población por el momento. Sí, puede ser como una tarea simplemente incluir población y ver cómo cambia la gráfica y cómo cambian las visualizaciones incluyendo población. Entonces, nuevamente voy a colocar el comando prcom sobre mis datos sin incluir población. Voy a escalar para que, como estoy trabajando con distintas unidades de medida, una que tiene que ver con población, otra que tiene que ver con Producto Interno Bruto, con distintas cosas, entonces son variables completamente distintas y por lo tanto dividir por la desviación estándar hace que las variables sean comparativas unas con otras. Entonces escribo scale true. Bien, listo. Bien, ¿qué es el prim? Básicamente lo que me va a dar el prim es todo lo que está contenido dentro de un segundo, son mis variables, me va a dar las variables de la rotación. Ok. Bien, yo quiero imprimir lo que está dentro. En realidad, print no era necesario. Print es simplemente para saber un poco, ver lo que está dentro. Me está indicando que tengo 9 variables, estas son mis desviaciones estándar. Recuerden que ahora yo lo voy a elevar al cuadrado para encontrar las varianzas. Pero me dice que el primer componente principal tiene una desviación estándar. Esa es como la varianza explicada por el primer componente, después el segundo, el tercero. Entonces me doy cuenta de que va disminuyendo y que el primero es bastante bueno, explica bastante, casi un 20 y tantos %, mientras que este es un 9%, entonces, o más, digamos. Vamos a calcular ahora justamente eso. Estas son las desviaciones estándar, como les decía, y voy a elevarlos al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, estas son exactamente las varianzas explicadas. Voy a tomar lo que hice antes, que era dividirlo por la suma total de las varianzas y me da la fracción. Quiere decir que el primer componente me explica casi un 70%, el segundo solamente digamos, un 10% me explica, y el resto me explica cada vez menos, ¿no? Entonces, estos dos primeros componentes son bastante buenos y quiero comprobarlo haciendo las gráficas típicas, ¿no? Entonces, el primero, casi un 70%, el segundo, un 20%, y los otros van decayendo. Entonces, los dos primeros componentes en principio explican muchísimo. ¿Cuánto explican? Aquí lo podemos ver directamente acá, ¿no? Segundo componente principal, o sea, el primero explica un 60 y tanto, el segundo ya va explicando cerca del 70 y tanto, y ya 3 componentes explican 88%, o sea, 80 y tantos %, 81, 82%.
Entonces esto es una primera visualización de que si yo me quedo con 3 componentes, tengo bastante buena información de mi problema y puedo rechazar el resto de las 9 variables, de las 7 o 6 variables más adicionales que me quedan. ¿Ok? Entonces, observen que ahora yo voy a hacer lo mismo que antes, pero ahora tuve que no quedarme con 6 componentes como tenía antes, sino que le agregué que tengo hasta 9 componentes, porque hay 9 variables. Entonces tengo que agregar a mano, y ahí sí tuve que modificar mi comando. Agregué a mano PC7, PC8, PC9 para hacer el diagrama que viene ahora, que es el diagrama, en este caso lo cambié a barra, en vez de torta, lo cambié a barra, que también son factibles hacer el problema. Entonces PC1 me explica el 66%, PC2 el 0,1, el 0,08 y así sucesivamente. Entonces estos 3 componentes ya bastan, el resto explica muy poco. Ahora puedo, como tarea, hacerlo lo mismo, pero para el diagrama de torta. Ahora voy a hacer un diagrama de torta, pero usando ggplot, no interactivo. Y eso se hace usando este comando que está acá. Tengo un diagrama de torta un poquito menos bonito, no es interactivo como el otro, pero es cuando quiero hacer algo que no necesito la interactividad, este sería. Entonces tengo el 66%, el 25%, etcétera, etcétera, lo que viene, en general lo que viene después. ¿Ok? Entonces, repito, este es otra manera de hacer diagrama de torta. Por supuesto que el plotty es mucho más bonito. ¿Ok? De hecho, lo voy a hacer acá. Creo que está acá el diagrama del plotty ahora con esto, es mucho mejor. Ahí está mucho mejor. Pero era para darse cuenta de que hay distintas formas de resolver el problema. Entonces, es 66%, casi un 10%, un 7%, y ahí va disminuyendo. Entonces, el primer componente es muy bueno para resolver el problema. ¿Ok? Para resolver el problema. Bien, esta es otra forma de visualizar, dividiendo ahora la pantalla en 4. Voy a poderlo hacer. O sea, básicamente es colocar los nombres de los países, y aquí no hay no se ve muy bonito porque esos son comandos básicos de R. Y en principio lo que yo quiero encontrar es si existe, repito que la pregunta es si existe algún patrón en mi data y que yo puedo aportar a partir de acá, digamos. Bien. Bien, chicos, yo creo que, mira, ahí me quedan 7 minutos ahora para terminar la clase. Voy a terminar acá. Por si acaso ustedes tienen algún tipo de pregunta, yo voy a dejarlo acá y vamos a partir la clase que viene con el biplot. Y esa última clase yo también les dejo un taller para realizar que van a tener que utilizar todos estos comandos. Por eso que estaba explicándolo con detalle.